Hola amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que se encuentren. Yo sé que ustedes esperaban ver el diario de la abuela, ya lo último de la novela, pero miren, yo ahorita tengo un poquito de coraje porque ya había grabado todo este video. Les decía que no lo pude subir y no he podido subirlo porque he estado un poquito mal de salud y la verdad es que cuando andamos mal no nos dan ánimos de mucho. Ya había grabado y editado, reeditado todo este video y no sé qué me pasó al final. Dejé sin sonido todo el video y bueno, ahorita estoy haciéndolo nuevamente. Lo que les comentaba era que este, yo ya tenía unos videos grabados, ya les había comentado, y no quería dejar este espacio así como que sin nada y bueno, aprovechando que cada semana yo les subo videos así como que un poco diferentes o mucho diferentes a lo de la novela, pues no quiero que sea la excepción. En este video les voy a hablar sobre el caso del señor Adolfo Gómez, que fue una persona que desgraciadamente asesinaron unos policías. Y bueno, a raíz de esto, y fue a raíz, mejor dicho, del caso del niño Dylan, ya que en la búsqueda del niño, bueno, pues se detuvo injustamente a esta familia. El caso del niño Dylan es un niño de 2 años que, bueno, se extravió el 30 de junio del 2020 de un mercado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y ahí, bueno, su mamá estuvo haciendo labor. De hecho, hay cámaras donde se ve una niña de 12 años que se lo lleva. Y resulta, bueno, ahí en la misma fiscalía dan ya luz verde para activar la alerta Amber. Y al final pasan los días y su mamá se da cuenta que no hay como tal una investigación más a fondo. Entonces ella decide ir a la Ciudad de México con una lona grande pidiendo apoyo al presidente Obrador. En apariencia se lo dan porque, bueno, detienen a la persona después de varias cosillas que ahorita les cuento. Al final detienen a la persona que secuestró al niño y es una mujer que se llama Margarita, que tiene creo que 32 años, y ella declara precisamente que ella fue quien pues se robó al niño y lo hizo porque bueno, su pareja la había abandonado porque no podía tener ella hijos. Y pues al llevarse a Dylan, pues ella pensaba, pues no sé, decir tontamente, que su pareja iba a regresar, ¿no? Entonces, bueno, ese es como que el resumen rapidito. Sin embargo, bueno, pues yo el tema principal del que les quiero hablar es, y también se los había abordado de hecho me enfoqué en ese video, así como lo voy a hacer en este video, me enfoqué en la familia del señor Adolfo, del mismo señor Adolfo Gómez, de su esposa Josefa. Ellos, una pareja pues también de indígenas, se dedicaban a vender artesanías ahí en el mercado de San Cristóbal de las Casas. El señor, bueno, tiene 60 años. Los detienen un día 15 de julio. Ahí en el mercado van policías con engaños diciéndoles que pues era para que asistieran a una plática. También la fiscalía usó policías falsos en contra de Adolfo Gómez Gómez. Que ellos vayan a la cárcel, los culpables y la fiscalía también. Lo levantaron con un engaño, que le llevaban a una plática y de ese engaño ya nunca regresó. Así lo saca mi tío, ya muerto. Queremos justicia, compañeros. Desde ahí, bueno, pues ya estamos dándonos cuenta que se violaron sus derechos desde inicio a una orden, porque al final fue un engaño, como detuvieron, o sea, no fue el debido proceso. No le dijeron, lo engañaron, pues no le dijeron por qué lo estaban deteniendo, sino simplemente con engaños, y allá lo detienen, lo meten pues a la cárcel. Y bueno, pues también a la señora Josefa. Entonces, días después, un par de días después, las autoridades deciden ir a la casa del señor Adolfo a hacer un cateo. Entonces, pues evidentemente ven a los hijos e hijas del señor Adolfo y de la señora Josefa, a varios niños que son hijos de ellos, y piensan o deciden decir que
ellos se dedican o que es una red de trata de menores y de abuso laboral infantil. Ahí fue precisamente cuando detienen a la señora María Hortensia, que es hija del señor Adolfo Gómez y de la señora Josefa, y detienen a sus dos nueras, de nombres Juana Montejo y Maribel Gómez. Las tres pues son acusadas de trata de personas, de niños. Es una familia que vive ahí mismo en San Cristóbal de las Casas, es de origen indígena, de una etnia que se llama Tzotzil. Y bueno, como les dije, pues es numerosa porque es conformada por el señor Adolfo, por sus hijos, por sus nietos, que pues era una familia, como les vuelvo a repetir, numerosa. Entonces las autoridades deciden llevarse a los niños porque según ellos los niños eran secuestrados o habían sido secuestrados por esta familia. Entonces se los llevan al DIF. Durante ese tiempo la familia del señor Adolfo y de la señora Josefa pues empiezan a hacer labor, a hacer súplica hacia las autoridades para que pues dejaran libre al señor Adolfo. El día 27 de julio el señor Adolfo aparece muerto en su celda. Él anteriormente ya había, en un video, de hecho, hay un video donde el señor pues sí comenta que pues sí lo golpeaban, que le querían hacer de alguna manera pues obligar a que se declarara culpable. Lo que le voy a preguntar, ¿lo maltrataron? No, licenciado, solo ahí en la oficina, sí, me estaban agarrando así al palmazo, que yo me apure. Ajá. Me estaban exigiendo entre 4, entre 5, que yo dijera, ¿dónde lo tienes el niño? ¿Dónde lo tienes el niño? Ajá. Digo, yo soy inocente a eso. Bueno, a ver, vamos a una cosa. ¿A usted le leyeron sus derechos? No, nada. ¿Le permitieron hablar con un abogado o algo? No, nada. No me permitieron nada. Les entregan el cuerpo del señor, amoretado, todo golpeado, lastimado, y obviamente pues la familia enojada y pues se dan cuenta que realmente no fue un suicidio como las autoridades lo quisieron manejar. ¿Cómo se va a matar allá adentro? Lo mataron mi padre porque aquí no tengo la foto de mi papá, porque lo cambiamos ayer. Se ve maltratado de esta parte, tiene moretones acá, de acá está marcado y tiene golpes acá en la mejilla. Pero pues ellos también así lo pensaban porque ya había unos días anteriores donde el señor Adolfo había hablado con sus hijos diciéndoles que consiguieran 50,000 pesos porque ahí las autoridades les estaban o le estaban exigiendo esa cantidad para que lo dejaran libre y pues simplemente para que no lo torturaran ya más. Dicen ellos que si quieren los 5 tratar de conseguirlo, hermano, eso me están diciendo, dicen ellos me dan un platecito para la otra mitad, hermano, por favorcito. Échame la mano, Juanito, por favor. Estamos tratando de hacer todo por ti, hermano. Después de que la fiscalía informó que se trataba de una red de trata de niños y explotación laboral infantil, pues los familiares ya al darse cuenta pues que ya habían llevado a los niños al DIF, van ahí a la institución precisamente con documentos donde no todos llevaban de todas las actas, pero donde hacía constar que eran sus hijos. Obviamente lo que yo les decía en el video anterior, había testigos, las parteras, donde ellos decían que también habían participado en el alumbramiento de alguno de esos niños. No cuentan con acta de nacimiento, pero no lo registraron, el papá tuvo la culpa, no lo registraron. Los otros 5 hijos de Gilberto, ese tiene acta de nacimiento, pero hasta aquí no sé dónde lo tiene. Eso sí está registrado. Ya hasta el martes 28 de julio, el señor Jesús Ernesto Molina, que es el fiscal de Derechos Humanos de ahí mismo de la Fiscalía de Chiapas, informa que según los peritajes, la muerte del señor Adolfo Gómez se debió a una asfixia por ahorcamiento y que, bueno, pues continúan las averiguaciones para deslindar las responsabilidades y obviamente a quien en este caso cometió pues ese asesinato, porque al final es eso. En Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas, policías ministeriales arrestan al director del centro penitenciario de San Cristóbal de las Casas y al alcalde y aparte a un custodio, todos identificados, y así se los voy a nombrar como los nombré, es Juan
N, Freddy N y Jaime N, que ellos son los que son acusados de ejercicio ilegal del servicio público y obviamente del inadecuado desarrollo de función pública. Normalmente se les dice, no, se pone su nombre y N porque se supone que tienen, ellos sí, tienen su derecho a la presunción de inocencia, cosa que, bueno, el señor Adolfo no la tuvo. Hasta el día de hoy, bueno, y yo buscando en internet y por varios medios de periódicos que circulan aquí, Proceso Universal, varias fuentes de información, bueno, se dice que tanto la esposa del señor Adolfo, que ya es una persona también mayor, como su hija María Hortensia y sus cuñadas Juana Montejo González y Maribel Gómez, todavía siguen encarceladas. Hasta ahorita no hay pues alguien que las esté apoyando. Yo, como siempre les he dicho, quienes podemos alzar la voz para de alguna manera, no sé, dar a conocer lo que a nosotros nos parece injusto y que evidentemente se ve a kilómetros que es una injusticia, alcemos la voz, que este tipo de situaciones no queden así, porque desafortunadamente esas 4 mujeres, más el señor Adolfo, que ya pues desgraciadamente murió, lo mataron, pues son víctimas de una injusticia, ¿no? O sea, de un mal proceso, de por querer, lo que yo siempre les digo, querer tapar el sol con un dedo, agarran personas que ni siquiera son culpables, que ni siquiera, a las que más vulnerables están y que ni siquiera tienen o no les dan ese derecho a un abogado, a leerle sus derechos, valga la redundancia. Entonces, son situaciones que a mí en lo personal pues sí me molestan mucho. Yo por eso quise volver a hacer este video con un poco más de información ya, pero al final con la misma frustración de que las personas siguen en la cárcel. Los familiares siguen pues obviamente en la lucha porque sus esposas, sus hermanas, bueno, su hermana, su mamá, pues salgan de la cárcel, porque al final no hay pruebas. Es como, no sé si se acuerdan del caso de Jacinta. O sea, exactamente lo mismo. Acá, afortunadamente, en el caso de Jacinta, pues intervino Amnistía Nacional, pro derechos humanos. Yo, pues, ojalá y también este tipo de instituciones sin fines de lucro ayuden a esta familia, porque la verdad es que sí es una injusticia total. Hay muchos niños ahorita que están a la deriva, porque yo, como les comentaba, pues son niños que supuestamente son secuestrados y siguen en el DIF. Entonces, si realmente fueran secuestrados, pues ya estarían con sus familias, ¿no? Y sin embargo ahí los tienen. Entonces, son cosas que de repente, a mí la verdad es que me da mucho coraje, porque hay ciertos delitos que, si bien no se persiguen de oficio, otros tantos sí, pero las autoridades no hacen nada. Aunque se persigan de oficio, no lo hacen, y lo hacen hasta que un medio de televisión con cierto poder o un canal que tenga cierto número de televidentes, pues es como de alguna manera empieza a hacerse ese asunto mediático o ese caso mediático, y es como las autoridades fijan ahí su vista. ¿Para qué? Pues obviamente porque como ya las ya las televisoras, ya los medios de comunicación le están dando una vista, pues evidentemente ellos quieren también ponerse la corona, aún sabiendo que a quienes detienen no son, pues no son ni los secuestradores, ni los asesinos, ni en este caso, bueno, ni los secuestradores, ¿no? O sea, son situaciones que sí dan mucho coraje, que las autoridades no hagan su labor. La realidad es que yo creo que si uno les pagara directamente, porque al final ellos viven del pueblo, de todos los impuestos que pagan. Nosotros pues pagamos luz porque si no la cortan, pagamos agua porque si no la cortan, y así muchos servicios, ¿no? Y muchos impuestos que se pagan a veces innecesarios, pero bueno, se pagan. Pero yo creo que si nosotros como ciudadanos les pagáramos directamente sin que sea algo obligatorio como lo hace el gobierno, pues yo creo que ni la mitad del salario que reciben tendrían. ¿Por qué? Porque no hacen su trabajo, porque no digo que no todos los funcionarios son iguales, pero por lo menos los casos que yo les he mostrado, pues
es la ineptitud, la injusticia. Y como les decía en el caso de esta familia del señor Adolfo, que pues en paz esté y en paz descanse, pues hay que hacer un poquito de ruido para que las señoras que hoy están en la cárcel pues de alguna manera puedan obtener su libertad. Sabemos de antemano que es una injusticia, sabemos que es algo que es arbitrario y que se han violado derechos y se siguen violando sus derechos. De hecho, bueno, pues no sé si les había comentado, bueno, hace ratito leo que, bueno, de repente me enfoco en unas cosas y a lo mejor pienso que las digo y no, pero sabemos que cuando se detiene a una persona, pues es cierto tiempo. Si no tienes realmente una prueba, pues tienes que dejarla salir y eso está estipulado en el Código Penal. Tienes que tener pruebas para poder detener a alguien. En el momento en que la detienes a esa persona, pues tienes que tener una orden de aprehensión, tienes que llevar un debido proceso. Muchas personas con cierto poder han salido libres porque no hay un debido proceso, ¿no? Y sabiendo que cometieron el delito y están libres. Esta familia, que son 4 mujeres que de alguna manera violaron todos sus derechos desde que no hubo abogado, desde que no les leyeron sus derechos, o sea, no hubo un debido proceso y desde ahí pues ya era para que estuvieran libres. Pero ¿qué pasa? Pues como son personas de escasos recursos, son personas de origen humilde, y esta palabra humilde, bueno, pues me refiero específicamente a escasos recursos, pues no, nadie les da vista, no hay un apoyo. Ojalá, y yo como les vengo diciendo en los anteriores videos, ojalá y alguien vea y se dé cuenta de esta situación para que pues estas 4 señoras salgan libres y les devuelvan a sus hijos. Si las autoridades están pidiendo pruebas y los papás están enseñando sus actas de nacimiento y están llevando testigos, ¿por qué seguir ellas en la cárcel, no? Y esas son de las cosas que frustran, que enojan, y que a mí me gustaría que mucha gente se diera cuenta, a lo mejor no precisamente por mi video, por que gente que tiene un poder en cuestión de pantalla pudiera llevar esta información para que las autoridades pongan el foco ahí y realmente se haga justicia a esta familia, porque desafortunadamente muchas veces sí vemos canales y eso donde hay muchas visualizaciones, pero son cosas que a lo mejor, si bien nos entretienen, ¿no? Porque yo también llego a ver así cierto tipo de videos, pero también debemos de ver y estar pendientes qué es lo que pasa a nuestro alrededor, las injusticias que se cometen. Como ciudadanos hay que ser empáticos con las demás personas. Si nosotros podemos ayudar a alzar la voz, pues hay que hacerlo. Al final creo que nada nos va a quitar con postear alguna situación que nos parece injusta y que podría ayudar a que una persona después la comparta a otra, y quien tenga ese poder de ayudar, pues lo pueda hacer, ¿no? Entonces, hay que alzar la voz cuando veamos injusticias, cuando veamos que a lo mejor no somos, como que no tenemos esa audiencia, por así decirlo, pero sí poder de alguna manera ir compartiendo, y ese ir compartiendo se hace la cadenita larga, 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 hasta que llega a los oídos y a las manos adecuadas. Y yo espero que así suceda con la familia del señor Adolfo, que al final, digo, desgraciadamente tuvo que pasarle eso a él y en una situación tan fea, pero bueno, pues son, como les dije la vez pasada, son cosas que desgraciadamente, ¿qué podemos hacer? Nada más alzar la voz. Hay ahorita formas, compartir lo que les digo, no sé, a mí me frustra y yo quisiera que muchos hiciéramos videos, muchos pudiéramos compartir ese tipo de información y que estas personas ya las dejen libres, ya estén con su familia y estén en paz. Bastante creo que tienen con la vida que les tocó vivir, de carencia, de necesidades, de racismo, de injusticias. Entonces, amigos, yo agradezco muchísimo el que hayan llegado al final de este video. La verdad lo agradezco porque entre que se me perdió el otro, no sé qué hice, el audio se perdió completamente y bueno, reeditarlo nuevamente y
volver a grabar el inicio, que bueno, ustedes saben que a veces hasta por 10 segundos se pierde. Y miren, no he podido leer el diario de la abuela por esta cuestión que les digo. Entonces les agradezco muchísimo que estén aquí, que se hayan quedado al final del video. Para el siguiente ya va a ser el diario de la abuela, primeramente Dios. Muchísimas gracias por estar. Cuídense. Saludos.